Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 18, día 1, del área de comunicación para quinto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión de esta semana es La adolescencia en el Perú. Agenda de la semana 18, día 1. Competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Actividad. Reflexionamos sobre la adolescencia en el Perú. La adolescencia es una etapa compleja de tránsito entre la niñez y adultez caracterizada por cambios físicos y emocionales. Además, en muchos casos, puede ser el paso del estudio al trabajo porque ante los problemas de carencias económicos en la estructura familiar, los adolescentes se ven ante la disyuntiva entre el trabajo o la educación. En este contexto, algunos se ven obligados a abandonar los estudios prematuramente para insertarse en el mercado laboral. Frente a ello, ¿cuál es la situación del ser adolescente en el Perú? ¿Se respetan sus derechos? ¿Se toman en cuenta sus inquietudes, dudas, temores? ¿Tienen voz y participación en la sociedad? Vamos a analizar la siguiente situación significativa. Ser adolescente en el Perú. ¿Qué es para ti ser adolescente? ¿Alguna vez te han preguntado ello? Seguro se te vienen a la cabeza muchas ideas. Sonríes y te das cuenta de que estás en una etapa muy especial de tu vida, pues además de ya estar a puertas de terminar el colegio, te encuentras en un momento de sueños, de aprendizajes, de conocer nuevas cosas, de sentir. Vives sentimientos muy fuertes de amor y amistad. Pero, ¿cómo crees que entienden los adultos a los adolescentes? Seguramente has visto u oído que muchas veces se piensa que a los adolescentes les falta algo para que logren una madurez mental adecuada o que quizás tienen conductas negativas o que no pueden manejar sus emociones. A todas estas ideas que pueden tener y transmitir los adultos, los medios de comunicación o la sociedad en su conjunto se le puede considerar como mitos que se establecen sobre los adolescentes, que son representaciones sociales con las que seguramente tú no te sientes identificado y que por el contrario quisieras cambiar a ideas reales de quiénes son los adolescentes realmente. Piensa en todos los adolescentes que conoces. En ti, en tus compañeras, en tus compañeros de aula, del colegio, que son adolescentes como tú y que están a punto de acabar su etapa escolar. Su último año en el colegio llevado a través de la educación remota con Aprendo en Casa. Y a pesar de la difícil situación que les ha tocado vivir este año 2020, están superándola con mucho esfuerzo. Después de haber leído la situación significativa, es momento de reflexionar. Para ello te pedimos que vayas a traer tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias para que puedas escribir las siguientes preguntas y las respuestas a las mismas. Primera pregunta. Teniendo en cuenta la situación significativa, ¿qué significa ser adolescente en el Perú? Pregunta número 2. ¿Por qué se estigmatiza la adolescencia? Pregunta número 3. ¿En qué medida afecta dicha estigmatización a los adolescentes? Y pregunta número 4. ¿Es la adolescencia un ciclo de inmadurez? Escribe todas tus reflexiones en forma escrita, porque estas te van a ser útiles para las siguientes actividades. A continuación, vamos a dar lectura al texto, Nuestra deuda con la adolescencia. Para ello, te vamos a pedir que tengas en cuenta los siguientes pasos. Paso número 1. Explora el texto e identifica o que te describan cómo está escrito. ¿Tiene título? ¿Tiene párrafos? ¿Cuántos? ¿Tiene una imagen? ¿Qué elemento es el que está fuera del texto y numerado? Paso 2. Lee el título. ¿A qué se referirá cuando dice nuestra deuda con la adolescencia? ¿Por qué crees que el título contenga el adjetivo posesivo nuestra? ¿Será que los autores son los responsables de lo que pasa con los adolescentes? ¿Será responsabilidad de ellos? ¿Tú qué opinas? Tienes que hacer una hipótesis y deducciones a partir de la lectura del título. Paso número 3.
A medida que leas o escuches el texto, identifica las palabras que no conoces y trata de deducirlas por el contexto. En el texto, adicionalmente, hemos señalado algunas letras en negrita. ¿Terminaste? Entonces es momento de leer. Texto número 1. Nuestra deuda con la adolescencia. De las muchas deudas que tenemos con los adolescentes de nuestro país, una de las cruciales es darle voz, pero darles una voz genuina, que no los represente desde nuestros deseos, miedos o desconciertos, que no los patologice, pero que tampoco trivialice sus sufrimientos y demandas, que los conciba con agencia y capacidad de transformar sus realidades, pero a la vez entienda esta agencia como dependiente de condicionantes que la alimentan o limitan. Que no se detenga a tal extremo en la anécdota y en la particularidad de sus vivencias que nos impida saber que los conecta entre sí y trazar rutas lúcidas de acción e intervención, pero que tampoco los reduzca a tratar de encajarlos en determinados modelos normativos que por lo general no fueron creados con adolescentes peruanos y peruanas en mente. Entendemos esta tarea como una deuda porque es esta la etapa sobre la cual hemos construido más representaciones sociales negativas, deficitarias y desafortunadas. Esto no sucede solo en nuestro país. La psicología del desarrollo ha pasado por un largo viaje en el que ha ido entendiendo a la adolescencia como una etapa en sí misma y no como una mera transición entre una etapa y otra. Al mismo tiempo, ha ido tomando distancia crítica de las miradas fundacionales del campo de la psicología adolescente, como la de Stanley Hall en 1904, que entendía a la adolescencia como un periodo de sufrimiento, de tormenta y estrés. Trabajos de diversas realidades culturales, como los estudios clásicos de Margaret Mead en 1950, complejizaron la visión que teníamos de la adolescencia, poniendo en cuestión los determinismos y reduccionismos biologicistas, mediante los cuales se explicaba a la adolescencia como una etapa universal, vivida en la misma manera en todas partes del mundo. Sin embargo, y pese a ese largo viaje, seguimos encontrando que los adolescentes suelen ser representados negativamente en los medios de comunicación, principalmente desde la conducta delincuencial o desde el riesgo, según UNICEF en el 2017. Encontramos que suelen circular una serie de ideas sobre la adolescencia, lo que en otros espacios, Peace, Cuba e Isla en el 2012, hemos elegido llamar mitos, bastante presentes en la oferta mediática y cultural existente, televisión, cine y música. Desde esas ideas extendidas, los adolescentes son entendidos de manera deficitaria, a partir de lo que les falta para ser adultos, o desde imágenes reduccionistas o determinadas biológicamente como dominados por sus hormonas, no pudiendo manejar sus emociones en una suerte de guerra permanente con sus padres y madres y llevados al mal camino por sus pares. Pueden ver Peace e Isla del 2015 para una discusión de estos mitos. Bueno, después de haber leído este texto, vamos a comenzar a realizar las siguientes actividades. Recuerda que debes de escribirlas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Muy bien, en el primer párrafo hay 6 oraciones, algunas cortas y otras más largas. Lo primero que vas a hacer es transcribe las palabras desconocidas que identificaste y realiza la deducción de su significado por el contexto. Si no lo puedes hacer, usa el diccionario. Número 2. Lee cada oración y pregúntate, ¿qué idea me transmite la oración leída? Eso te ayudará a tener claridad sobre la comprensión del texto. 3. Puedes anotar o grabar con tus propias palabras las reflexiones que vas haciendo. En la oración 1, ¿a qué reflexión llegas? En la oración 2, ¿a qué oración llegas? Y por último, identifica cuál de las oraciones tendrá la idea principal del párrafo y por qué. Para ello, debes revisarlas y piensa en aquella
Oración que vincule a las demás oraciones. Listo. En el segundo párrafo, hay más oraciones. Siguiendo la estrategia del párrafo anterior, debes ir leyendo oración por oración e ir parafraseándola, es decir, explicando con tus propias palabras y comentando qué idea te transmite el autor. Luego vas a relacionar las ideas del primer con el segundo párrafo. El segundo párrafo presenta citas. ¿Recuerdas que es una cita? Sí, lo que va entre comillas o lo manifestado por otro autor. En algunos casos, estas citas están utilizando términos especializados y también mencionan el nombre de algunos especialistas. Identifica estas citas, extráelas, parafraseas y trata de interpretar la idea que presenta. También puedes buscar sus nombres para saber más de ellos, investigar. Y a partir de las reflexiones que has realizado, harás lo siguiente. Primera pregunta. ¿Cuáles crees que sean algunas de las representaciones sociales negativas sobre los adolescentes? Segunda pregunta. ¿Qué mitos sobre los adolescentes existen? Y para concluir, ¿estás de acuerdo con lo que señalan los autores? ¿Por qué? Lo que hiciste fue leer cada oración y has ido preguntándote sobre lo que significa cada una de ellas, reflexionando y entendiendo, explicando lo que hacías a partir de las inferencias. Y asimismo has logrado sacar conclusiones. No olvides mandar las evidencias de tu trabajo a tu maestro. Eso sería todo por hoy. Gracias.